Ok.
Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al programa AI para Todos México, proyecto de Microsoft Philanthropies en colaboración con Compueducación, cuyo principal objetivo es el desarrollar habilidades de inteligencia artificial en los diferentes ámbitos sociales y laborales. Estamos en la recta final de este proyecto que inició en el mes de abril con más de 60 horas de conocimiento de la mano de más de 12 especialistas conectados en los eventos. Muchísimas gracias a los miles de asistentes que se han conectado y estuvieron pendientes de cada una de las capacitaciones. El día de hoy, parte de nuestra recta final, daremos inicio a nuestro webinar AI Ética Eficaz, construyamos un marco de gobernanza. Aquí platicaremos de la regulación y el cumplimiento y adquiriremos valiosos conocimientos de cómo regular nuestras políticas en torno a las soluciones de IA. Esta capacitación se está grabando y estará disponible para efectos de repaso en nuestro portal del proyecto AI para Todos México, el cual ya conocen. Los asistentes de este curso deberán contestar una encuesta de asistencia, la cual se compartirá al final de la sesión a través del chat de preguntas destacadas, el cual está en la parte superior derecha. Es un icono. Si ustedes lo tienen en español, dice PIR. Si ustedes lo tienen en inglés, dice QIA. En este mismo icono van a poder enviarnos todas las dudas que tengan en el transcurso de la sesión de hoy. Este webinar está a cargo de nuestro instructor Martín Jiménez, especialista en toda la parte de infraestructura, tanto en la parte de on-premise como en la parte de soluciones de Microsoft 365 y también en soluciones de inteligencia artificial. Sin más, vamos a dar inicio y darle la bienvenida a Martín. Muy buenas tardes, Martín. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eri. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos por aquí. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Martín Jiménez. Este webinar, que tiene un poquito que ver con la estrategia de la inteligencia artificial, tiene un enfoque especial en la gobernanza, sobre todo en la parte de inteligencia artificial generativa con herramientas como ChatGPT o Microsoft Copilot. Muy bien, vamos a explorar un poquito por qué la gobernanza es crucial en esta etapa de la inteligencia artificial. Sobre todo, cómo podríamos conceptualizar una supervisión efectiva y cómo podemos construir un marco sólido. Este marco, este framework que tenemos que estar, digamos, iterando poco a poco en las organizaciones, nos sirve para guiar el uso de estas herramientas dentro de las organizaciones. Y bueno, por ahí al final tendremos una sesión de 10 minutos dedicados a responder preguntas. Así que independientemente de esto, si en algún momento tienen una duda muy concreta sobre el tema, con todo gusto pueden hacerla y nos pasan aquí la información. Listo. Bueno, nuestra hoja de ruta para hoy. Comenzaremos sentando un poquito las bases de la gobernanza de inteligencia artificial. Luego profundizaremos en el rol, este rol indispensable de la supervisión humana por parte de todos los colaboradores en una organización, especialmente relevante en modelos como ChatGPT o Copilot. Y posteriormente nos enfocaremos en los pasos prácticos para construir un marco de gobernanza, adaptando este tipo de tecnologías. Finalmente, bueno, abrimos el espacio para consultas, pero al final el objetivo de esta sesión es que salgan de aquí con una comprensión clara y herramientas prácticas para poder abordar este tema de gobernanza en sus organizaciones. Muy bien, este primer tema, la introducción a la gobernanza de la IA. Pues hoy más que nunca el tema de la inteligencia artificial se ha convertido en parte integral de nuestra vida diaria y sobre todo de nuestras operaciones empresariales. El objetivo de esta charla es comprender un poquito cómo podemos aprovechar esta tecnología de manera responsable. Bueno, responsable y ética, mediante el uso de un marco claro de gobernanza. Veremos qué significa esto
por qué es importante y cuáles son los principios clave que debería de contener este marco de gobernanza. Sobre todo también un poquito cuáles son los principios y cómo, o sea, dónde están los beneficios para poder evaluar si estos beneficios son tangibles o no, al aplicar estos marcos recomendados. El tema de gobernanza. Comencemos aclarando primero un concepto. ¿Qué es exactamente la gobernanza de IA? La gobernanza de inteligencia artificial, pensemos en ella, es como un conjunto estructurado de reglas. Bueno, reglas, prácticas y procesos, ¿no? Porque todas juegan. Que guían cómo una organización desarrolla y monitorea, o más bien desarrolla, implementa y monitorea el uso de la inteligencia artificial. Al final del día, la IA no es simplemente una herramienta tecnológica, es una tecnología que influye en decisiones, en procesos, pero también sobre todo en personas. Por ahí, en la experiencia personal, me ha tocado un poquito ver que las organizaciones a veces adquieren licencias, por ejemplo, de Copilot, y pareciera ser que el simple hecho de adquirir Copilot es una estrategia de inteligencia artificial. Y no es así, es un poquito más allá, ¿no? Va un poquito más allá que solamente adquirir el producto. Sería similar decir que si tengo licencias de Excel, tengo una estrategia financiera. No, no tiene mucho que ver. O sea, una cosa es la herramienta y otra cosa es la estrategia, ¿no? Es por eso que se menciona o mencionamos que influyen decisiones de procesos y sobre todo en personas, porque tiene que tener una estrategia. Es por esto que es importante contar con la gobernanza y la gobernanza efectiva, sobre todo. Bueno, esto es relativo, porque para que sea efectiva tendríamos que tener varias iteraciones al proceso. Y esto es algo muy nuevo. Entonces, tomen la gobernanza efectiva un poquito entre comillas, pero es lo que se busca. Especialmente entre la proliferación de modelos de IA generativa. ChatGPT tiene incluso 4 o 5 modelos. Copilot, si ya lo ven desde la perspectiva, digamos, de Copilot Studio, tiene también más de 2 o 3 modelos. Al final del día, sí brindan un abanico de oportunidades, pero también presentan desafíos importantes para todo el equipo que está regulando, para todo el equipo que se tiene que preocupar por la seguridad, por la gestión, por homologar, por cómo estamos atacando estas tecnologías. Entonces tenemos que abordar un poquito de manera proactiva todas estas, digamos, interacciones que se tienen con estas herramientas. La gobernanza sólida asegura que podamos usar la IA alineados con nuestros valores éticos y con nuestros objetivos estratégicos. Esa es realmente la parte que te da la gobernanza, ¿no? Que puedas tener alineada una tecnología a tus objetivos estratégicos, cumpliendo con las regulaciones aplicables en el momento y sobre todo tratando de minimizar riesgos innecesarios, que de otra forma pues tendrías ahí muy presentes. Es un tema crítico en estos momentos la gobernanza de inteligencia artificial. Me parece que sí, antes era más como una moda tecnológica. Hoy en día empezamos a tener muchas preguntas sobre cómo la regulo o cómo la gobierno. Herramientas como Copilot o ChatGPT al final del día permiten a cualquier persona acceder a capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Esta democratización de la tecnología que nos generan estas herramientas, que al final del día permiten la creación de contenidos, programación automática, análisis de grandes volúmenes de información, debe y necesita ser regulada y monitoreada, sobre todo en los entornos empresariales. Con estas nuevas capacidades llegan responsabilidades significativas. La inteligencia artificial generativa puede cometer errores y producir información errónea. A esto le llamamos alucinaciones dentro de los modelos de inteligencia artificial. Cuando se inventa cosas o cuando algo está mal, le llamamos una alucinación.
La inteligencia artificial también puede reforzar sesgos, porque el sesgo depende del material con el que haya sido entrenado, o puede plantear problemas de privacidad y propiedad intelectual, si es que no ponemos mucha atención a cómo lo estamos utilizando. Por ejemplo, imaginemos a un colaborador utilizando ChatGPT para resumir un documento confidencial interno. La pregunta que te haces desde el lado de la gobernabilidad sería, ¿qué ocurre con esos datos? ¿No? O sea, el colaborador ya hizo la pregunta y ya le pasó información confidencial. Ahora mi duda es, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esos datos? O, por ejemplo, cuando Copilot recomienda código que, por ejemplo, podría infringir licencias legales. La gobernanza se preguntaría, ¿cómo gestionamos estas situaciones? Una gobernanza efectiva, como lo mencionábamos hace ratito, justo permite anticipar estos problemas y gestionarlos adecuadamente. Sobre todo lo que se busca es un entorno seguro, que se genere un entorno seguro y controlado para que se pueda seguir innovando o para que se pueda seguir utilizando en toda la organización. Existen principios fundamentales que nos dan un poquito la guía de por dónde, bueno, es una guía ética y operativa de por dónde tenemos la implementación o por dónde deberíamos de abordar la implementación de la inteligencia artificial. El primero de ellos, por ejemplo, sería equidad. Debemos prevenir que la inteligencia artificial introduzca sesgos. Tal vez estos conceptos son muy teóricos, voy a tratar de apurarme un poquito en estos dos primeros temas que son introductorios. El tercero es acerca de cómo establecer ese marco de gobierno. Y que nos dé un poquito de tiempo, a lo mejor podemos abrir aquí el ChatGPT o Copilot y hacemos ejemplos muy específicos, ¿no? De este tipo de cosas, para que no quede un poco de forma teórica el concepto y no sea después difícil aterrizarlo. Entonces, bueno, la parte de equidad debe prevenir la introducción de sesgos. Al usar GPT o ChatGPT, por ejemplo, recursos humanos debería de poder asegurar que no refuerce estereotipos, ¿no? O sea, ese es un sesgo y a veces sucede y digamos como la misión de recursos humanos al utilizar eso es fijarse que no haya un refuerzo de un estereotipo. La rendición de cuentas. Este tiene que ver un poquito con definir claramente las responsabilidades. Es decir, por ejemplo, ¿quién responde cuando un error en código generado por IA causa daños operativos? O sea, esa es la pregunta que se tiene que plantear la gobernabilidad. Esto debe estar considerado como parte de un proceso para mitigar estos riesgos. La transparencia nos habla un poquito de que a pesar de que las inteligencias artificiales son o parecen ser cajas negras, sí debe haber claridad sobre cómo se utilizan los datos y sobre cómo se validan esos resultados generales. La seguridad, pues sí, asegurémonos de que la información sensible no sea expuesta a través de consultas en herramientas generativas. Esta parte es importante porque a pesar de que tenemos diferentes protocolos, y aquí no nos vamos a salir mucho de este tema, sí hay protocolos, vamos a decir, que vuelven todavía más seguro y más eficaz el tema de la seguridad para utilizar información sensible. Alguno de ellos, por ejemplo, dentro de Azure Foundry, que es la parte de como el laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft, como Copilot Studio, ya implementan, por así decirlo, nativamente o out of the box, protocolos que mejoran todavía la seguridad de esta información sensible hacia modelos de lenguaje. Serían un poquito modelos que se llaman RAG, Retrieval Augmented Generation. Si quieren, al final los explicamos un poquito, si es que hay una duda de ellos, pero bueno, aquí nada más hay que tener en cuenta que por norma no se recomienda que la información sensible sea expuesta a través de consultas en herramientas generativas, digamos así, ¿no? Como out of the box. La parte de privacidad nos habla un poquito de que es importante o crucial proteger los datos personales y corporativos. Al final del día debemos usar plataformas empresariales adecuadas que garanticen esta protección.
nosotros tenemos licencias de usuario, pero también hay licencias Enterprise, ¿no? Copilot tiene su propio contrato Enterprise con las licencias de Microsoft 365 y el mismo OpenAI con ChatGPT tiene licencias Enterprise que garantizan un nivel diferente de seguridad, pero también de privacidad. Y al final la supervisión humana, que es súper importante. Este es el que le llamamos el Human in the Loop, ¿no? Es un elemento vital al que dedicaremos la siguiente sección, es una sección entera, ya que asegura que la inteligencia artificial apoye, pero mucho más importante que no sustituya el juicio humano. Esa es creo que la parte más importante. O sea, el human in the loop, la supervisión humana, tiene que encargarse de que la IA te apoye, pero no sustituya el juicio de las personas. Ese es el concepto más importante tal vez de esta serie de principios. Los beneficios. Establecer una gobernanza robusta de IA, que sabemos que es complicado establecer una gobernanza robusta de cualquier cosa. No solo es cuestión de cumplir con regulaciones o evitar problemas. Sobre todo es una decisión estratégica que debe traer beneficios claros. Algunos de ellos, y bueno, aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, son la mitigación de riesgos, nos evita errores costosos, violaciones de datos y hasta consecuencias legales. El fomento de confianza genera un entorno donde los colaboradores, nuestros clientes e incluso nuestros socios de negocios confían en cómo la organización maneja las tecnologías de IA. O sea, ese es el reflejo de una buena gobernanza, la confianza. No nada más de nuestros colaboradores, sino también de los diferentes grupos con los que interactuamos. El impulso a la innovación, muy importante en estos años. Si definimos reglas claras, los equipos tienden a sentirse más seguros para poder explorar ideas, proyectos, aplicaciones, teorías, con el uso de estas herramientas. Pero es importante, ¿no? Decir que debe de haber reglas claras para que las personas puedan experimentar a gusto y no tengan esta incertidumbre o este miedo de qué va a pasar si uso esto, o qué pasa si hago aquí. Entonces, más adelante vamos a ver ahorita que también tiene que ver mucho con la capacitación. Y bueno, el cumplimiento normativo me parece que habla por sí mismo, es simplemente la parte donde tenemos que estar preparados ante regulaciones emergentes o existentes. Por ejemplo, me parece que ahorita ya está la ISO, creo que es la 42001, si no me equivoco, que tiene que ver con el uso y desarrollo de aplicaciones o de operación con inteligencia artificial. Y bueno, también el cumplimiento normativo tiene que ver un poco con las regulaciones locales emergentes, ¿no? Que vayan saliendo en cada uno de los países. Finalmente, la optimización de valor, pues nos asegura un poquito que esta inversión en inteligencia artificial no solo sea segura, sino que también maximice un poquito o favorezca o agilice nuestros objetivos estratégicos de la organización y que tenga un impacto positivo para el negocio. Al final del día eso es lo que se busca, que tenga un impacto en el negocio. La gobernanza de inteligencia artificial implementada correctamente es una herramienta que fortalece nuestra organización y sobre todo la posiciona para poder aprovechar plenamente el potencial de los cambios que está teniendo esta tecnología. ¿A qué me refiero? Este tipo de acciones nos pone un poquito en una buena posición para absorber los cambios y también para absorber las ventajas de este tipo de tecnologías. Para este segundo tema, y bueno, creo que les comentaba, si quieren acabamos este segundo tema, abrimos alguna consola de ChatGPT y aterrizamos estos conceptos en algunos ejemplos de los que hemos visto. Este componente clave que mencionábamos hace ratito, la parte de la supervisión humana, explora por qué es indispensable mantener a las personas en el centro de la estrategia de IA. Al final del día es una herramienta pensada para interactuar con personas en lenguaje natural, por lo que es
bastante, digamos, lógico que las personas estén en el centro de la estrategia de uso de este tipo de herramientas. Sobre todo, hay que pensar cómo se protege a nuestra organización, con qué métodos prácticos podemos implementar y garantizar esta supervisión de este tipo de tecnologías. Aquí vamos a jugar un poquito o vamos a hablar un poquito, sobre todo la primera sección fue un poco la introducción, ahora es muy específico, ¿no? ¿Cuál es el rol de la supervisión humana? Herramientas como ChatGPT o Copilot son muchas veces el foco de este tipo de análisis y aunque son bastante poderosas y útiles por sí mismas, las herramientas como tal carecen de un juicio ético, justo para tratar de evitar sesgos. No siempre manejan el sentido común que manejamos nosotros y a menos que haya algo muy específico, no tienen comprensión profunda del contexto de lo que queremos preguntar. Entonces, eso es importante, ¿no? Hay una carencia de juicio ético, no siempre tienen el mismo sentido común y no tienen una comprensión profunda del contexto por el que yo estoy haciendo una pregunta o un prompt. Nuestra función es validar los resultados que estas herramientas proporcionan. Tenemos que asegurarnos que la información sea precisa, que no existan sesgos ocultos, o al menos detectarlos, y que el contenido generado se ajuste plenamente otra vez al tema de objetivos empresariales, ¿no? Si no, estamos yendo como por otro lado. El papel humano es crítico, humano. El papel de las personas, lo que pasa es que se maneja mucho como humano en el sentido de que son máquinas y humanos, pero bueno, el papel que tenemos nosotros es crítico especialmente en situaciones complejas o ambiguas, donde la inteligencia artificial puede ofrecer sugerencias, sí, pero las decisiones finales deben ser humanas. La responsabilidad última sigue recayendo en nosotros. Y esa es la parte, me parece, más importante de este pedacito. O sea, la responsabilidad última de las respuestas sigue recayendo en nosotros, no se traslada. El human in the loop, la persona en el ciclo, significa un poquito mantener siempre un grado activo de participación humana en cada etapa del uso de la IA. Y ahorita creo que la siguiente diapositiva va a aclarar mucho esta parte. Hay una parte de diseño y desarrollo. Al final del día, las personas definimos objetivos éticos y, bueno, técnicos, obviamente, pero aportando una visión general o una visión integral más bien. Por lo regular, tratamos de que esa visión sea equilibrada y las máquinas por sí mismas no pueden ofrecer esa visión ética y equilibrada actualmente. Entonces, el diseño y el desarrollo es importante de por qué participamos ahí nosotros. La implementación y despliegue nos habla un poquito de la supervisión humana, sobre todo porque la supervisión humana que valida y ajusta el desempeño de la IA en condiciones reales. Es importante, o sea, estos modelos los vamos ajustando, vamos diciendo qué funciona, qué no, cuáles fueron buenas, malas respuestas, y en base a eso nos vamos asegurando un poquito la efectividad y sobre todo la seguridad de los modelos que utilizamos. La parte de toma de decisiones, especialmente importante en contextos sensibles, ¿no? Por ejemplo, temas de salud, justicia, finanzas, no pueden no tener personas que apliquen un criterio ético y práctico en la decisión final. O sea, no puedes dejar a estos modelos que tomen esas decisiones por ti. Sí debe de haber una persona que aplique ese criterio para tomar una decisión final. Y finalmente la parte de monitoreo y mejora continua. La supervisión constante al final del día permite detectar problemas potenciales. O cambios en el rendimiento, también es lo que sucede con la monitoreo. Detectas cambios en el rendimiento y a partir de eso puedes hacer ajustes oportunos para mantener la calidad de tus modelos y para mantener también la calidad de los servicios que se ofrecen a los colaboradores. Esta siguiente parte, la parte de niveles de supervisión,
Si se dan cuenta, está muy de la mano, ¿no? Acá hablamos de cómo el humano tiene ciertas características dentro del tema de ella, y luego hay una parte de cómo supervisamos esta interacción de los sistemas de ella, ¿no? Existen diversos niveles de supervisión y según el riesgo, es la autonomía del sistema. Así, esa es como una buena regla. Así me lo aprendí yo hace un tiempo. El nivel de supervisión o el nivel de injerencia de la IA depende del riesgo y de la autonomía del sistema. La supervisión directa, que sería por ahí el paso 1, si es que lo quieren ver así, tiene que ver con que cada decisión de la inteligencia artificial se valida previamente. O sea, siempre es una regla. En ese paso, la supervisión directa, cada decisión que la IA toma siempre se valida. Este enfoque es ideal para sistemas de alto impacto o nuevos desarrollos, por ejemplo, que requieren un control muy específico, exhaustivo, vaya. El siguiente paso, la supervisión por excepción. El sistema opera de manera autónoma, pero con intervenciones humanas en casos específicos, por ejemplo, cuando se detectan anomalías. Este modelo balancea un poquito la parte de eficacia operativa contra seguridad, ¿no? O sea, ahí un operador siempre interviene en casos específicos. En la otra no, en la primera, cada decisión de la IA se validaba previamente. Y finalmente, en un tercer paso, hay una supervisión posterior a la acción, la cual vamos a decir que las decisiones se evalúan después de implementadas. Aunque es útil para aprendizaje y ajustes, para hacer este fine tuning que a veces podemos hacer a los modelos, es menos efectiva para prevenir errores críticos. O sea, ahí ya no nos damos cuenta y no tenemos forma, ya nada más hacemos el postmortem. La elección del nivel adecuado de supervisión dependerá del contexto específico, de a dónde lo queremos aplicar. Y debe ser definido claramente dentro del marco de gobernanza, o sea, qué actividades llevarían qué nivel de supervisión. Sobre todo esa es la parte más importante. Seguramente identificaremos tareas que requieran poca supervisión. Habrá otras que no sean tan importantes, así que la supervisión podrá ser, digamos, después de ser ejecutada. Y habrá cosas que queramos experimentar paso a paso y cada cosa que responda tendremos que hacer la parte de human in the loop en cada una de las respuestas. La implementación práctica tiene que ver con cómo llevamos la supervisión humana a la práctica. Y aquí lo vamos a conectar un poquito con una de las slides anteriores que teníamos, porque ya vemos aquí, por ejemplo, la capacitación del personal. Antes del tema de capacitación de personal, hay una parte de directrices. Estas directrices, por así decirlo, bueno, de hecho ahí dice directrices claras, porque tenemos que establecer procedimientos específicos, y así es, procedimientos específicos que indiquen cómo revisar las salidas de inteligencia artificial. Y esto puede ser un poco ambiguo. A ver, por ejemplo, todo código generado por Copilot que afecte datos sensibles debe pasar por revisión humana y pruebas adicionales, como podrían ser, por ejemplo, en código se habla de las pruebas unitarias. Entonces, esa es una directriz. Todo código generado por Copilot que afecte datos sensibles debe pasar por supervisión humana. Ya tenemos, así como ese, podemos establecer un montón de directrices, ¿no? Ese es el principio, esa es la base. La capacitación del personal, a mi parecer, es una de las partes más importantes, si no es que tal vez la más importante, porque al final del día formar a los colaboradores en las capacidades y limitaciones que tiene esta herramienta o estas herramientas nos va a dar un poquito el cómo se usa dentro de la organización el tema de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, una buena capacitación de personal le permite a las personas que son parte de estos ciclos y que son parte de estos usos detectar problemas potenciales que a lo mejor los administradores o un consenso no puede detectar, porque al final del día son las personas que interactúan con esta tecnología en el día a día. Entonces ellos son los primeros en detectar problemas potenciales, siempre y cuando estén capacitados.
sino más bien lo que tienen son problemas que no saben resolver. ¿Cómo validamos información y cómo formulamos peticiones o prompts eficaces? Son parte de la capacitación. O sea, cómo las personas que utilizan esta tecnología validan qué tan buena o mala fue la información, o cómo interactúan las personas con los prompts, cómo estos prompts son eficaces, por así decirlo. Y acá tal vez esto suene un poquito redundante y trivial, pero es bien importante. O sea, me ha tocado un montón de veces, por ejemplo, que tengo consultorías con áreas donde me dicen, oye Martín, mira, nosotros ya tenemos un buen seguimiento de la inteligencia artificial, ya lo estábamos usando, más bien el tema es de regulación, que nos den permiso, entonces pues queremos que nos den permiso para utilizarlo de esta forma y queremos, pues, no sé, que nos apoyes, ¿no? Y yo digo, bueno, ok, no pasa nada, vamos a colocar las herramientas, ya tienes tu espacio, ahora sí, úsalo, ¿no? Y pasan unas semanas y de repente cuando haces esta revisión, ¿no? De cómo se está usando la tecnología, resulta que a pesar de que fuiste específico acerca de la sensibilidad de la información, los datos específicos, y un poco incluso diste esta capacitación de cómo hacer buenas peticiones, buenos prompts, resulta que le pasan información financiera, que le descargan todo lo que le pueden descargar ahí, y luego encima de todo lo utilizan un poquito, por ejemplo, le dicen, dame las pérdidas o ganancias de este trimestre. Y luego les responde, ¿no? Y le dicen en gráfica, y les hace cualquier gráfica. En barras, y pues les avienta una barra. Con etiquetas, y pues le pone etiquetas. Mejor de todo el año, y les pone todo el año. Ahora con segmentaciones. Ah, bueno, y entonces ahora sí responde una pregunta. Esa parte tiene mucho que ver con esto que hablábamos, o sea, con la capacitación del personal, donde establecimos, oye, no subas información muy sensible y subieron completamente todo. Aparte de los prompts eficaces, un buen prompt no le preguntas, dame una gráfica de barras por meses con etiquetas. Ahí estamos desperdiciando mucho el uso de estas herramientas y sobre todo nosotros mismos estamos sesgando porque estamos dejando tan abierta la solicitud que es difícil después poder evaluar qué tan buena o mala puede ser la respuesta del modelo. Un poquito más arriba, hablando de las herramientas y procesos, tenemos que incorporar revisiones automatizadas. Es decir, hay que hacer un checklist de verificación, estas etapas de validación de personas o validación humana dentro de los flujos de trabajo que involucren inteligencia artificial, como esto que les acabo de comentar, que debe de haber alguien que revise cómo se está usando la tecnología. Y estas herramientas facilitan el cumplimiento constante de las políticas establecidas, porque también se puede automatizar, también puedes decirle al modelo o puedes hacer un flujo para que el modelo te pase un poquito las respuestas o un resumen de lo que ha hecho y en base a eso puedes automatizar un poquito estos procesos. Obviamente debe de haber una persona que revise ahí. Cultura de escepticismo saludable. Muy importante es fomentar un ambiente en el que se valore el pensamiento crítico. Quisiera compartirles, creo que les puedo compartir al final de la sesión. Bueno, déjenme terminar con ese concepto y les comento, ¿no? Fomentar un ambiente en el que se valore el pensamiento crítico sobre las respuestas de un modelo de inteligencia artificial es, sí o sí, es siempre algo que deberíamos de tener muy claro. Motivar a los colaboradores a cuestionar activamente la información que genera la inteligencia artificial antes de tomar decisiones basadas en ella es súper, súper importante. Al final del día, todos estos, o sea, esta implementación, estos pasos, buscan asignar responsabilidades claras en la supervisión de las herramientas, para que podamos asegurar que cada miembro del equipo conozca un rol o cuál es su rol específico en mantener la calidad y sobre todo la ética del uso de estas herramientas. Por ahí un poquito lo que les comentaba,
en la parte de fomentar un ambiente en el que se valore el pensamiento crítico sobre las salidas de inteligencia artificial, les puedo compartir al ratito. Hay un documento de Microsoft ya muy conocido, creo que tiene cerca de 3 meses, 2 meses y cachito que salió, en donde se hizo un análisis y un estudio sobre el pensamiento crítico después de tener un uso extensivo de herramientas de inteligencia artificial. Y sí, o sea, lo que habla el paper, el artículo, es básicamente, sí, o sea, sí podemos ver y sí podemos comprobar que el uso extensivo y que es, digamos, usual, diario, de que todos los días lo usamos para hacer alguna actividad, nos resta pensamiento crítico y nos resta capacidad de comprensión. Entonces, es bien importante tenerlo en el radar. O sea, esto es una herramienta que si no la usamos de una forma adecuada, termina también restándonos capacidad en otras áreas. Es por eso que este tema de gobernanza habla un poquito de las personas, cómo lo usamos, cómo las capacitamos, cuál es un buen uso. Habla un poquito de eso. No, no es una herramienta tampoco, vamos a decir, que nos facilita muchas cosas, sí, pero tiene un costo, ¿no? Si es que no participamos activamente en esas respuestas y en esas decisiones. Déjenme, creo que aquí después de este ya tendríamos formalmente un break. Me parece que es un buen momento. Déjenme hacer no un break, pero déjenme abrir la parte de ChatGPT para que podamos hacer algunos ejemplos. Denme un momentito. Y déjenme ver, creo que tengo una cuenta donde estábamos haciendo un ejercicio el otro día. Pero si no, de todos modos podemos establecer aquí algunos ejemplos, ¿no? A ver, aquí ya tengo. Ok, voy a compartir también pantalla para que todos lo podamos ver. Listo, ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, Martín, estás en incógnito, ¿verdad? Sí, Bueno, se ve negra tu estoy como en pantalla. las versiones free y sí estoy como no he iniciado sesión, por así decirlo. Ok, sí, sí se ve. Muy bien. Listo, antes de iniciar, no quiero asumir que todos estamos familiarizados al 100% con estas herramientas, así que voy a mencionar a muy grandes rasgos que bueno, aquí no tenemos otro tema más que escribir un poquito nuestra pregunta, esta parte donde escribimos esta pregunta o donde escribimos nuestra solicitud hacia la inteligencia artificial. Este es al que llamamos el prompt, ¿no? O sea, cuando nosotros colocamos texto aquí y hacemos cosas, o lo que le mandamos a la inteligencia artificial, es lo que usualmente se le conoce como el prompt. Cuando hablamos un poquito de prompt engineering, ¿no? De ingeniería de prompt, hablamos un poquito del tema de cómo estructuramos esa pregunta o cómo estructuramos esa solicitud. Y hay prompts que son un poquito más eficaces que otros. Lo que comentaba ahorita, ¿no? No es lo mismo preguntarle, dame una gráfica, que decirle, de acuerdo a un análisis financiero dentro de la organización, me gustaría poder segmentar la analítica como tales gráficas, ¿no? Eso es muy específico, el otro es muy genérico. Ese es un poco el tema del prompt. Entonces, todo lo que ustedes vean que se escribe aquí y ustedes lean estrategias de prompt, prompt engineering, mejores prompts, prompts para marketing, prompts para finanzas, tiene que ver con esta parte, ¿no? Con lo que colocamos aquí. Adicional a este tema de prompt, si vemos, por ejemplo, un modelo como este, como el de Copilot, vemos que tiene aquí abajito, y lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Tiene aquí abajito este que dice respuesta rápida y think deeper, ¿no? Como piensa un poco más. Incluso aquí te dice ideal para conversaciones diarias y mejor para temas más complejos. Esto es lo que llamamos modelos de inferencia y modelos razonadores. ¿Cuál es la diferencia? Un modelo de inferencia es muy rápido, es esto que está aquí. De hecho, el que está acá en ChatGPT es un modelo de inferencia. Si nosotros le escribimos, en ese momento nos responde.
El modelo de inferencia lo que hace es justo inferir sin demasiado contexto o sin demasiado, vamos a decir, sin tomarse demasiado tiempo lo que le preguntamos. Pero el modelo razonador no. El modelo razonador lo que hace es que se toma su tiempo y crea una estructura de pensamiento. Es una cosa que llamamos el change of thought. Esta estructura o esta cadena de pensamiento la hace nativamente, es decir, se tarda más, por eso dice incluso 30 segundos aproximadamente, pero la respuesta tiende a ser mucho mejor porque le da tiempo de analizar mejor las respuestas. Entonces, es importante porque no importa si se habla de una inteligencia artificial de una marca en específico, que aquí Microsoft tiene dos bastante buenas líderes en el mercado, siempre va a haber este tipo de, estos son conceptos universales, ¿no? Modelos de inferencia y modelos razonadores. Adicional a esto, y quiero mencionarlo un poquito, aquí tenemos unos más, ¿no? Por ejemplo, dice agregar fotos y archivos y agregar desde aplicaciones. Y de este lado también acá hay un más, donde puedes cargar algo. No todos los modelos soportan algo diferente al texto. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo veo aquí que le puedo cargar un archivo, estos modelos los llamamos multimodales. Son multimodales porque justo tienen muchos modos en los que podemos interactuar con ellos. Entonces, los modelos multimodales les podemos pasar texto, imágenes, video, audio. Le podemos pasar lo que queramos, PDFs, Excel, Word. No todos los modelos multimodales soportan todos los formatos, pero últimamente la mayoría sí. Es importante entenderlo porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una licencia de Copilot o una licencia de ChatGPT, y cuando nos demos acá la oportunidad de poder elegir otros modelos, va a haber modelos que no les vamos a poder pasar un PDF, por ejemplo, o no van a poder analizar una imagen. Eso me parece es bastante importante y creo que sí debería de quedar ahí como en el conocimiento de todos. Más allá de todo eso, esto a veces me dicen que parece una nave espacial, no tiene nada de especialista. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos para crear un nuevo chat, tenemos una biblioteca que tiene un poco que ver con lo que hemos hecho. Tenemos aquí Sora, que es un modelo para generar videos a partir de texto. Y bueno, tenemos aquí varias configuraciones de GPT. Del lado de Copilot, sí tenemos, por ejemplo, si le apretamos a este iconito de hablar con Copilot, tenemos esta parte, ¿no? La parte de voz a texto, ¿no? Entonces, obviamente esto es un modelo multimodal porque soporta nuestra voz, la convierte a texto y luego ya hace una respuesta. Muy bien, creo que en realidad es lo básico. Modelos razonadores, modelos de inferencia, modelos multimodales, ¿no? Eso nos ubica un poco en qué le podemos pedir y cómo lo podemos pedir. Cosas más sencillas, utilicemos un modelo de inferencia. Cosas más específicas, preguntémosle un modelo razonador. Cosas donde queremos pasarle otras cosas que no sean texto, necesitamos un modelo multimodal. Vamos a hacer un ejemplo rápido o un par de ejemplos para que podamos aterrizar este tema de gobernanza una vez que ya tenemos todos el mismo contexto de estas herramientas. Bueno, no lo comenté, pero bueno, ahí están las URLs, ¿no? O sea, es chatgpt.com y copilot.microsoft.com. Por ejemplo, vimos un ejemplo de el tema de confianza y supervisión, ¿no? Y déjenme escribir aquí. Ay, perdón, déjenme lo copio. A ver. Tenemos, por ejemplo, un prompt. Redacta un correo para responder a un cliente molesto que recibió un pedido tarde y quiere un reembolso. Le voy a decir aquí, por ejemplo, sé empático y profesional. Listo. Vamos a ver un poquito aquí qué nos dice, ¿no? Dice, claro, aquí tienes un ejemplo de correo profesional y empático para responder a un cliente molesto por la entrega tardía. ¿Qué me gustaría que viéramos aquí un poquito? Hay redacta un correo
para responder a un cliente molesto. Ahí ya le dimos una tónica a la conversación. Después le estamos diciendo cuál fue el problema, que recibió su pedido tarde y quiere un reembolso. Y además le estamos dando un rasgo específico de redacción, empático y profesional. Podría ser cualquier otro rasgo, informal, casual, técnico, ¿no? O sea, podría tener otro rasgo de redacción, pero yo se lo estoy pidiendo un poco así. Y pues bueno, nos generó un correo, ¿no? Lamentamos la demora en su pedido, estamos aquí para ayudarle, estimado cliente. Ante todo le pedimos disculpas sinceramente por la demora. Nuestro objetivo es ofrecer siempre un servicio con respecto a su solicitud. Agradecemos mucho su paciencia, etcétera. La pregunta del tema de, por ejemplo, que lo dijimos, confianza y supervisión. Cuando una persona viene y revisa estas interacciones, tal vez deberíamos de hacer preguntas un poquito como, por ejemplo, ¿ustedes confiarían en enviar este correo así tal cual? No lo sé, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Habrá quien diga que sí es suficiente, habrá quien diga que no. ¿Qué riesgos, por ejemplo, ven en usar una respuesta generada por IA en la atención al cliente? Eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no hay una política específica, ¿no? No le dijimos que tenemos una política. Entonces, incluso el correo dice, estamos gestionando el reembolso total o parcial del importe pagado. Oye, en mi empresa hay una política donde sí hacemos reembolsos totales o no, porque ya lo estamos poniendo por escrito. Entonces, esta es la parte que es la que vigila un poco la gobernanza, ¿no? En donde tenemos que darnos cuenta de qué tan confiable es este modelo. Por eso hablamos un poco de borradores y no tanto de confiar ciegamente en ellas. No sé, a lo mejor el tono sí puede ser correcto, pero a lo mejor no siempre representa o refleja la política que esperamos en nuestra empresa. Por ejemplo, siempre reembolso. No lo sé, o sea, depende un poco del negocio, ¿no? Por ejemplo, puede ser que le falte algún contexto relevante, porque en mi operación, pues yo siempre tengo un proceso por el cual cuando envío este correo debo de pedirle información o algo similar, lo cual no lo tiene, porque obviamente tampoco se lo especifiqué. Y, por ejemplo, pues aquí hay un riesgo de respuestas genéricas y tal vez podrían llegar a ser inapropiadas. Y en una de esas esta cosa alucina y hasta le puede ofrecer algo, ¿no? Que no se puede cumplir. Entonces, nos dimos cuenta que hay como diferentes cosas, ¿no? En estos modelos y en estas configuraciones. Pero al final, ¿cómo trasladamos esto a una política? Porque estamos hablando de gobernanza. Por ejemplo, una política muy común que veo es toda respuesta generada por inteligencia artificial en atención al cliente debe ser revisada y ajustada por una persona antes de enviarse. Definir excepciones. Por ejemplo, para respuestas automáticas, tal vez solo información general, nunca para resoluciones financieras o legales, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una política. Si es para información general, puede ser que esté muy bien que lo haga solo la inteligencia artificial. Es el grado de involucramiento que veíamos en las diapositivas. Tal vez ahí se ejecuta, pero solamente revisamos ya que se ejecutó. En específico, a lo mejor estamos en el nivel de en medio, es decir, se ejecuta parcialmente, pero revisamos, o a lo mejor estamos en el primer caso, porque al final toda respuesta generada por IA en atención al cliente debe ser revisada, entonces estamos en el escenario de involucramiento 1 que veíamos. No lo sé, podemos ver otro ejemplo. Otro ejemplo sería, bueno, miren, aquí tengo uno que estábamos probando el otro día. Y tal vez este sea un poquito más específico, pero tal vez tiende a ser un poquito más interesante como un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, le puse así, ¿no? Este es el prompt. Redacta una breve descripción de puesto para la vacante de director de ventas mencionando los requisitos y cualidades ideales del candidato. Y bueno, me da una vacante, vamos a decir, buena en el sentido de, bueno, altamente motivado, experiencia, esto se parece mucho a lo que leemos, ¿no? En los perfiles, responsabilidades principales, requisitos, cualidades ideales del candidato. Y luego le puse, el de acá arriba es breve descripción de puesto para la vacante de director de ventas.
Y luego aquí le puse breve descripción de puesto para la vacante de enfermera jefe, mencionando los requisitos y cualidades ideales del candidato. Es decir, es muy similar. Y si se fijan, la estructura también es muy similar. Hay una descripción de puesto, responsabilidades, requisitos, cualidades. Ahora, un punto más fino, que digamos sería un poco la misión de recursos humanos, sería, por ejemplo, valorar aspectos como el lenguaje usado para describir el éxito, ¿no? Por ejemplo, de este lado podemos ver impulsar el crecimiento. Por aquí leo, por ejemplo, cumplimiento de metas y negociación, ¿no? Tal vez estén muy bien, pero de este lado, por ejemplo, la enfermera jefe, leo un poquito, por ejemplo, garantizar atención humanizada, empatía, creo que leí hace ratito por aquí, y, por ejemplo, vocación de servicio. No está mal en un inicio, pero lo que estamos buscando es un posible sesgo entre estas dos respuestas. Y aquí hay un sesgo, que esto es incluso de ejemplos en los libros, en donde, por ejemplo, se refuerza la idea de que los puestos comerciales son principalmente competitivos y orientados a resultados. Estereotípicamente, es un sesgo, competitivos y orientados a resultados, pero estereotípicamente masculinos. Y vamos a decir que los roles sanitarios o que son, digamos, de cuidadores y relacionales están estereotípicamente ligados a roles femeninos. Entonces, el lenguaje utilizado para describir el éxito no es el mismo. Eso es un sesgo o un posible sesgo dependiendo del contexto que estemos analizando. Lo mismo podríamos hablar un poquito del tema de competencias de soft skills, de competencias blandas, por qué el director de ventas tiene comunicación y toma de decisiones, mientras que el otro tiene liderazgo y empatía. A lo mejor la empatía solo se relaciona, o vamos a decir que solo se menciona en enfermería, porque puede incluirse también, o sea, podría también incluirse en ventas para equilibrar. Es decir, este tipo de cosas pueden sonar muy, muy complejas, pero bueno, son ejemplos como muy específicos también, ¿no? A lo que me refiero es, esto es un ejemplo a lo mejor que es más difícil de ver. Seguramente habrá otros donde sí nos damos cuenta de una forma muy sencilla o de una forma muy clara cuál es el sesgo, ¿no?, que estamos teniendo. ¿Cuál otro podríamos usar? Por ejemplo, vamos a utilizar ahora Copilot y vamos a decirle: escribe una propuesta de un proyecto para un cliente, para darle un contexto, incluyendo objetivos, cronograma y presupuesto estimado. Ok. Y por ejemplo, lo voy a aprender así. Le voy a decir que utilice un modelo razonador. Entonces, escribe una propuesta de un proyecto para un cliente incluyendo objetivos, cronograma y presupuesto estimado. No estoy siendo demasiado específico, pero bueno, la voy a generar. Mi primera duda aquí en el parte de la gobernabilidad, lo que vería sería: ¿debería el cliente saber que esta propuesta fue generada en parte o completamente por la inteligencia artificial? O sea, cada quien podrá decir sí o no, esa es parte de la política y de la gobernanza. ¿Debería el cliente saberlo? Por ejemplo, ¿qué implica para la confianza y la transparencia si nos damos cuenta o si el cliente se da cuenta que todo lo generamos por IA? Ya me ha tocado, o sea, muchas veces los correos que ven y que identifican que son como de IA, ya ni siquiera los pelan. No, no lo sé porque a lo mejor no genera mucha confianza. Por ejemplo, preguntaría si el cliente debería saber que esta propuesta fue generada, ¿no? Eso es algo que hay que discutir internamente.
¿Cuáles son los riesgos y cuál podría ser la discusión de este tipo de respuestas? Que vamos a ver un poquito las respuestas. Como utilizamos un modelo razonador, si se fijan, es muchísimo más específica, ¿no? El modelo de inferencia no es tan detallado y este incluso está segmentando todo lo que nos respondió en fases, incluso cada una de ellas tienen sus objetivos y bueno, tiene hasta tablas, ¿no? Para un presupuesto. El cliente puede asumir que todo fue redactado personalmente y confiar ciegamente en los detalles. Ese podría ser un riesgo, ¿no? Puede haber un riesgo de omisión de datos importantes, como algunas condiciones especiales o digamos como algunas consecuencias, digamos, que podría tener mandar información así nada más sin revisarla. Por ejemplo, puede haber falta de matices, errores de contexto. Puede ser que afecte un poco la percepción profesional si el cliente descubre que no hubo una revisión humana. Y al final del día, este tipo de interacciones, ¿cómo las aterrizamos a una política? Las podemos aterrizar, por ejemplo, establecer reglas para la divulgación del uso de IA en documentos oficiales, ¿no? Así tal cual, reglas para la divulgación del uso de inteligencia artificial en documentos oficiales. Esa es una política, por así decirlo. Definir cuándo es obligatorio incluir un aviso de parte de este documento fue asistido por IA. Si se dan cuenta, y espero que se hayan dado cuenta en las presentaciones que estábamos viendo, ahí abajito a la izquierda, muy chiquitito, y mi ruña dice que parte de este contenido fue asistido por una IA, ¿no? Quiere decir que se utilizó una herramienta para poder desarrollar el material. No se hizo completamente, se hizo parcialmente y se hizo como un apoyo. Requerir revisión y validación de documentos críticos, por ejemplo, podría ser otra política. O sea, necesitamos revisar y validar documentos críticos antes de ser enviados a clientes o autoridades. Al final del día, este ejercicio nos permite tener un poquito esta discusión de la importancia de la transparencia, no solo para clientes externos, sino también dentro de la organización. Creo que podríamos hacer un último ejemplo. Ya utilizamos aquí un modelo razonador, nos dio mucho más contexto. Ya utilizamos por aquí un modelo de inferencia. Creo que podríamos utilizar uno más. Y tal vez vamos a utilizar un modelo razonador otra vez, ¿no? Déjenme abrir aquí un nuevo chat. Y voy a seleccionar este. ¿Qué sería? Bueno, por ejemplo, el uso aceptable. Lo platicamos al inicio. ¿Cuál es un uso aceptable y cuáles son tareas prohibidas? Vamos a decir, genera un código para automatizar el envío de correos masivos con archivos adjuntos. ¿Qué será? Bueno, vamos a decir usando un lenguaje de programación, ¿no? Porque queremos hablar un poquito del uso aceptable usando Python. Listo. Bueno, aquí va a trabajar un poquito y mis preguntas serían hacia las personas, por ejemplo, hacia el consejo. ¿En qué casos creen que sería aceptable utilizar este código? ¿No? O sea, es un montón de código, ¿no? A lo mejor alguien que no tenga mucha idea, no, o alguien que no esté muy experimentado en el lenguaje no lo entiende. Afortunadamente el modelo razonador hace un esfuerzo adicional y me explica todo y luego me da unas consideraciones, lo cual, si se dan cuenta, es la importancia de utilizar un modelo de inferencia versus un modelo razonador, vamos a decir. Por ejemplo, tengo un poco de curiosidad cómo lo va a manejar el modelo de inferencia. Pero bueno, ¿en qué casos creen que sería aceptable utilizar este código? Y sobre todo, ¿cuándo podría ser riesgoso? ¿O cuándo podría violar políticas de la empresa? Por ejemplo, hay riesgos de este tipo de cosas. Por ejemplo, puede usarse para enviar información sensible a destinatarios incorrectos si es que yo no valido lo que se está haciendo. Hay riesgo de spam, que esta cosa empiece a enviar un montón y luego caigan listas negras de mi dominio de correo y entonces me suspendan el correo y no pueda utilizarlo por unos días. Obviamente eso es una violación a una normativa de privacidad y pues puede haber un bloqueo de cuentas por abuso.
El código también pudiera no cumplir con las políticas internas o los requisitos legales de protección de datos y consentimiento. Hay regulaciones de protección de datos. Y al final del día, ¿cómo aterrizamos este uso, por ejemplo, al tema de políticas? Podemos decir, por ejemplo, tendríamos que definir expresamente cuáles son las tareas prohibidas, por ejemplo, como el uso de IA para generar scripts de envío masivo sin revisión y autorización, ¿no? O sea, eso está prohibido. Para el envío masivo sin revisión y autorización, no se puede usar la IA, tiene que pasar por una persona. Ya nos encasilló en uno de los 3 casos de uso de inteligencia artificial, ¿no? De delegar. Podríamos, por ejemplo, instruir sobre cuándo se requiere la validación legal o técnica antes de implementar soluciones por inteligencia artificial. Esa podría ser una política, ¿no? ¿Cuándo se requiere validación legal o técnica? Depende del contexto. Eso lo tendríamos que resolver cada uno de nosotros. Esto, por ejemplo, ¿qué pasa si nos banean la dirección y luego no podemos recibir correos? Y es súper importante, pues es un tema de que hay consecuencias no intencionales, porque no fue intencional, si no hay límites claros y políticas establecidas. Eh, Creo que podríamos hacer un ejemplo más, pero tal vez sea buena idea dejarlo para el final de la sesión, si es que es necesario o si es que se queda un poquito de duda de cómo seguir aterrizando políticas. Déjenme, les comparto un poquito para que podamos sobre todo hacer una pausa, ¿no? Ya son casi 4:10. Les voy a volver a compartir la presentación. Listo. Vamos a tener o tengamos un break de 10 minutos para que nos podamos estirar, tomar agua, para que podamos digerir un poquito la información porque fue bastante. Y bueno, regresando, platicamos un poquito de todos estos temas, pero ya va más bien aterrizados. O sea, ya vimos la introducción, vimos por qué somos necesarios y por qué es muy importante que estemos ahí presentes. Regresando, vamos a ver el tema de cómo construir ese marco de gobernanza, o sea, cuáles son sus dimensiones, sus opciones que lleva y cómo ese marco de gobernanza nos tendría que poder apoyar a atender estas cosas que acabamos de ver un poquito en los ejemplos. ¿Vale? Entonces, Eri, por ahí voy a iniciar el contador y bueno, 10 minutos. Claro que sí, Martín, muchas gracias. Vámonos a un break y regresamos en breve. Al regresar les estaremos compartiendo la liga para la encuesta de asistencia. Nos escuchamos en 10.
Listo. Muy bien, continuemos. Bueno, ahora sí hemos llegado al núcleo de esta sesión, que tiene que ver con construir un marco práctico de gobernanza de IA. Esta estructura formal, porque sí tiene que ser una estructura formal, nos permitirá traducir los principios éticos y necesidades de supervisión en acciones concretas. Bueno, acciones concretas, acciones claras, acciones aplicables, importante, en el día a día de nuestras organizaciones. Así que, pues bueno, vamos a revisar un poquito cómo vamos a ir estructurando esta parte. Muy bien, ya hemos discutido principios éticos y la importancia de la supervisión humana, pero al final, ¿cómo integramos todo esto en la operación diaria? Esa es realmente la pregunta, ¿no? Y el interés que tiene esta sesión. Necesitamos un marco formal que traduzca nuestras ideas en políticas. Bueno, en políticas y en procedimientos. O sea, esa es la misión del marco, ¿no? Traducir nuestras ideas en políticas y procedimientos. Este marco proporciona orden, coherencia, bueno, tiene que proporcionar consistencia, sobre todo tiene que facilitar la adopción de la IA generativa, que recordemos que son estos modelos de ChatGPT o Copilot. Nuestras actividades cotidianas dentro de la organización. Nuestro marco de gobernanza no es estático, nunca lo va a ser. Debe evolucionar conforme avanza la tecnología y según aprendamos de la experiencia práctica también. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver este tema interesante. Políticas clave. Este es un framework recomendado por Microsoft. Como mencionamos hace rato, no es estático, seguramente va a ir cambiando con el tiempo, pero bueno, les da un poquito, pues este insight, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, el núcleo de nuestro marco de gobernanza se puede componer de políticas que tienen que ser, ya mencionamos, claras y específicas, pero sobre todo que tienen que regular cómo utilizamos la inteligencia artificial generativa en la empresa. Algunas de estas áreas claves, por aquí las podemos revisar. El uso aceptable. Por ahí mencionan, se me hace bastante específica estas pequeñas descripciones porque son muy útiles. Directrices sobre tareas permitidas y prohibidas, ¿no? Normas sobre el manejo de datos sensibles en datos y privacidad. Seguridad tiene que ver un poquito con los requisitos, propiedad intelectual, ahorita lo vamos a platicar porque ya tocamos el tema de que ya generamos algunos prompts. Y hablamos un poquito de qué tanto debería de involucrarse una persona y al final el tema de transparencia, que incluso ya vimos un poquito el tema de transparencia, ¿no? El tema de que generamos un correo y preguntamos, ¿esto debería de irse así y debería de mencionarse que fue generado parcialmente por la IA, sí o no? Entonces vamos a revisarlos uno a uno. Para la parte de uso aceptable, en esta parte tendríamos que poder definir claramente qué tareas se permiten y cuáles no. Eh, Sobre todo esto es fundamental para evitar malos usos y confusiones. Por ejemplo, tareas permitidas, ¿no? Vamos a decir que mm, redacción de borradores, por ejemplo, en Copilot sobre Outlook, podemos decir que la redacción de borradores iniciales para correos o generación de ideas y proyectos es una tarea permitida, es aceptable. ¿Cómo aterrizamos esto? Por ejemplo, se podría decir que se permite utilizar Microsoft Copilot en las herramientas de correo para redactar borradores iniciales de comunicaciones internas o propuestas de proyectos. Ahí ya tengo mi política clave.
Hay una tarea permitida, que justo es esa. ¿Cuál es la tarea? Se permite utilizar ChatGPT o Copilot para redactar borradores iniciales de comunicaciones internas o propuestas de proyecto. ¿Por qué comunicaciones internas o propuestas de proyectos y no reportes financieros o avance de operaciones? No lo sé, depende un poquito de su organización y depende un poquito de cuáles son esas tareas permitidas. Tareas prohibidas, por ejemplo, podríamos hablar un poco, de hecho aquí mencionan que son actividades que no se deben realizar con la tecnología. Muy bien. A lo mejor respuestas finales automáticas a clientes, como lo que hacíamos en el ejercicio hace un momento, sin ninguna revisión, es una tarea prohibida. Generación de contenido sensible sin validación humana también puede ser una tarea prohibida, ¿no? Pero formalmente, ¿cómo podríamos aterrizar estas ideas? Porque justo estamos hablando de cómo trasladar ideas a políticas. Podemos decir, hablamos un poquito de respuestas finales automáticas y generación de contenido sensible, todas sin intervención humana. Entonces podemos decir que está prohibido enviar respuestas generadas automáticamente sin revisión humana previa en comunicaciones oficiales o sensibles. Quiere decir que habrá otras donde sí es aceptable, pero en las que son, vamos a decir, oficiales, comunicaciones oficiales o sensibles, ahí no, ahí está prohibido. No podemos hacer nada sin revisión humana previa. Y por ahí abajito tenemos un poquito versiones recomendadas. Este es un poco más de seguimiento y este nos ayuda a implementar mejores prácticas. Porque al final el uso de versiones empresariales de las herramientas con, vamos a decir, con mayores garantías de seguridad y privacidad, que aquí a qué me refiero. Nosotros tenemos un contrato formal cuando utilizamos Copilot con Microsoft, donde se compromete y asegura que el contenido o la información que estamos trasladando no se utiliza para entrenar al modelo. Sin embargo, por ejemplo, ahí es un poco más claro, pero por ejemplo en ChatGPT hay una licencia Pro y hay una licencia, creo que Premium, y hay una licencia Enterprise. La licencia Enterprise es la única que te deja por escrito hacia una organización que tiene ciertos niveles de privacidad y de seguridad. Entonces, depende del producto que tengamos, es digamos el alcance que también se tiene o las garantías de seguridad y privacidad que se tienen. Como ejemplo de esta política, no lo sé, por ejemplo, sí podemos poner una política de preferir siempre versiones empresariales de ChatGPT o Copilot cuando se maneje información importante. Eso podría ser una política, tal vez para redactar un correo sencillo o un saludo, no es necesario, pero cuando manejamos información importante, sí deberíamos de buscar que se utilice la parte que está licenciada por la organización. Siguiente punto. Tiene que ver un poquito con la parte de datos y privacidad. Bueno, la protección proteger la privacidad y confidencialidad de los datos, eso me parece que no hay duda que es algo, eso es vital, ¿no? O sea, es de las primeras cosas que se discuten cuando se hablan de estas herramientas. Por ejemplo, la restricción de datos tendría que definir explícitamente qué información nunca se introduce en herramientas públicas, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hacer un ejemplo con el modo incógnito de Copilot y con una licencia free. Ahí hay una definición, o sea, explícitamente nunca debería introducirse en esas herramientas datos sensibles. Por ejemplo, la política al final del día podría ser como datos personales sensibles, que incluso recordemos que hay leyes de protección de datos, información financiera confidencial y a lo mejor hasta estrategias comerciales internas no pueden utilizarse en herramientas públicas, ¿no? O sea, esa es para nosotros una política, ¿no? Todo lo que es información personal, todo lo que es financiera y a lo mejor hasta estrategias comerciales no se deberían de iterar sobre herramientas públicas. Cuando me refiero a herramientas públicas son estas cuentas de user a las que todos podemos acceder de manera gratuita o por una licencia muy sencilla de $20, $25 al mes.
Directrices, y creo que aquí me paso a la siguiente, directrices de anonimización, perdón. Establecer procedimientos, sobre todo en esta parte, tendríamos que poder establecer procedimientos para generalizar información antes de ser procesada por la IA. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, antes de utilizar inteligencia artificial para analizar datos de empleados, por ejemplo, estos deben ser anonimizados. Esto no es incluso un tema de inteligencia artificial, incluso en grandes volúmenes de datos, primero se tiene que pasar un filtro de anonimización, que sea anónima la información. No podemos ponerle nombre y apellido a esta información, porque lo que se busca en estos análisis no es la persona, sino se busca el promedio. Entonces es importante, incluso cuando nuestra data se utiliza a veces para entrenar el modelo, pasa por este proceso. No le ponen ahí específicamente, lo que se usa es para un fin estadístico de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, estos datos de empleados deben pasar por un proceso para que queden de forma anónima, eliminando nombres, identificadores únicos o cualquier otro detalle, vamos a decir, identificable. Esta es parte de esta directriz, ¿no? Y es bastante importante, aunque tal vez para nosotros, a menos de que procesemos grandes volúmenes de datos, no es tan relevante, pero sí es importante considerarla como parte de un marco de gobernanza. La parte de seguridad. Bueno, la parte de seguridad efectivamente tiene una parte de requisitos de uso y de gestión de cuentas. Sobre todo porque debemos tratar de proteger la integridad de nuestros sistemas y evitar riesgos innecesarios. Y ahorita voy a hacer un comentario que creo que a veces resuena un poco. Los requisitos de uso, por ejemplo, tienen que tener normas claras para el uso seguro. Hablamos hace unas diapositivas o hace algunas slides de que debemos crear un entorno de confianza con reglas claras y específicas para que los equipos se sientan seguros en lo que pueden usar y se sientan seguros en explorar, en proponer, en utilizar las herramientas. Y está ligado específicamente con esta parte, ¿no? Las normas claras para el uso seguro y responsable de la tecnología son las que proporcionan esa confianza a los equipos. Podemos incluir, por ejemplo, en nuestra política la obligación de usar únicamente cuentas autorizadas y oficiales, o vamos a decir autorizadas, para acceder a herramientas de IA. ¿Cómo se traduce esto? Pues vamos a decir cuentas corporativas, ¿no? De dominio corporativo. Es decir, deberíamos de poner una política de decir que no deberíamos de utilizar cuentas personales para hacer uso de estas herramientas, aunque utilicemos una licencia de la organización. La parte de gestión de cuentas habla un poco de las estrategias que definimos para administrar estos accesos. Y estos son bastante comunes, no son nada especial. Son las mismas políticas de seguridad que definimos para el acceso a sistemas de TI desde hace mucho tiempo. Prevenir instalaciones no autorizadas, evitar vulnerabilidades. Por ejemplo, un ejemplo clásico de una política de seguridad sería implementar sistemas, por ejemplo, de doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación sería parte de una gestión de cuentas en seguridad. Y bueno, normalmente estas políticas siempre llevan una revisión periódica de accesos y permisos otorgados para que después no haya una lista gigante donde todo el mundo tiene el acceso más alto e incluso hay personas o colaboradores que ya no están en la organización y después de 10 años siguen teniendo ahí el acceso para moverlo todo. Es, digamos, como parte de la seguridad que siempre se ha manejado. Ok, muy bien. Propiedad intelectual. Bueno, quería hacer aquí un pequeño paréntesis, sobre todo en esta de normas claras para el uso seguro y sobre todo la parte que dijimos al inicio, ¿no? De proteger la integridad de nuestros sistemas y evitar riesgos innecesarios. A ver, cuando hablamos de estas políticas, a veces hay dos enfoques, ¿no? A veces hay un enfoque regulatorio y a veces hay un enfoque restrictivo. Si nosotros, al menos en este contexto que estamos platicando, decimos que nadie va a utilizar en la empresa ChatGPT,
si lo baneamos, si es más, si desde la red de la empresa lo bloqueamos, estamos teniendo mucho más riesgo que regularlo. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que si alguien intenta bloquear el acceso a estas herramientas, lo único que va a provocar es que las personas busquen un ChatGPT, ¿no? Con S, ChatGPE, con E, eh, DeepSeek, lo que sea. O sea, las personas no van a dejar de usarlo solo porque lo restrinjas. Los colaboradores siempre van a buscar una forma de facilitarse un poquito las actividades. Es importante esto porque si este tipo de políticas se vuelven muy restrictivas, estamos teniendo ahora otros huecos de seguridad, porque en una de esas el ChatGPT con ese, pues es parte de a un servidor particular que sí se queda toda tu información y tenemos colaboradores mandándole todo el reporte financiero de toda la empresa ahí. Y no quiero exagerar esto, pero es muy común que este tipo de aplicaciones sean de hackers norcoreanos. Entonces, sí tienen consecuencias, ¿no? No se crean que sale una posibilidad muy remota ahí en el espacio. Entonces, por eso es mejor regularlos, decir, oye, mira, utilízalo con cuentas de la empresa, vamos a tener esta seguridad, vamos a revisar un poco lo que has hecho, estos datos no, estos datos sí, esto requiere, digamos, una revisión por parte de las personas, pero sobre todo tengamos cuidado de que nuestra política no sea bloquearlo, porque eso es un poco más peligroso que no tener política en sí o dejarlo abierto. La parte de propiedad intelectual tiene sobre todo la parte de que hay que tener una claridad sobre la autoría de lo que sucede con estas herramientas y la obligación de plagio, que eso es interesante, ahorita lo vamos a revisar, pero propiedad intelectual, en el punto específico del contenido generado por inteligencia artificial, vamos a decir sobre la autoría, sobre la claridad de la autoría, tiene que definir claramente quién posee los derechos sobre el contenido generado. O sea, esa sí es una política, ¿no? Por ejemplo, el contenido generado con ayuda de inteligencia artificial, vamos a decir, dentro de proyectos, pertenece a la empresa y debe quedar claramente registrado. Eso pareciera ser que no nos genera mucho conflicto, pero luego cuando enfrentamos temas regulatorios es importante que exista una política. Nos puede salvar de muchos temas legales. La obligación de plagio, esta me parece que es muy, muy olvidada. A lo mejor en un entorno más informal no tiene mucho cuidado, pero en un entorno empresarial sí tiene un cuidado muy específico, que es cómo implementamos mecanismos para asegurar la revisión y sobre todo la prevención del plagio accidental o intencional también puede ser, ¿no? En contenidos que generen la IA. ¿A qué me refiero con esto? Todo contenido generado por inteligencia artificial, esa podría ser mi política, todo contenido generado por inteligencia artificial debe pasar por herramientas de detección de plagio antes de ser distribuido o publicado. Y si no tengo herramientas, personas, ¿no? Que puedan hacer esta detección de plagio. Tal vez no lo sepan, pero si yo agarro algo que me entrega la inteligencia artificial y copio y pego literalmente sin hacer vamos a decir, la aclaración de que hubo una asistencia por inteligencia artificial, si yo lo copio y lo pego así, tal cual me lo entrega, sí está considerado plagio. O sea, sí hay que hacer una acreditación a estos sistemas. Nuevamente, como lo mencionaba arriba, en entornos más informales esto no preocupa demasiado, pero ya cuando hablamos de documentos generados para hacer contratos, especificaciones, términos y condiciones, si no tenemos esta política, sí nos puede meter o nos puede sacar de un problema. Y el último, ¿no? Que es muy chiquito, tiene mucho que ver con la transparencia. Sobre todo la transparencia refuerza la confianza, tanto interna como externamente. Eso lo platicamos un poquito al inicio de la sesión. El uso de la inteligencia artificial debería poder definir claramente cuándo y cómo
informar a los colaboradores, a nuestros clientes, a los usuarios, sobre el uso de la generación de la inteligencia artificial y sobre todo del uso de la inteligencia artificial para el contenido o para la asistencia en tareas. Una política que vi hace poquito que quisieron implementar fue las comunicaciones con los clientes, por ejemplo, deben indicar claramente cuándo la inteligencia artificial ha sido utilizada para generar respuestas automáticas o contenido asistido. Es decir, tú puedes tener un CRM y puedes contestar un montón de preguntas o puedes tener, por ejemplo, un soporte de primer nivel en un asistente virtual y tú puedes, a partir de una conversación o de un correo que enviaste, te regresa ya un correo en automático. Sí debe de ser identificada claramente que fue utilizada la IA total o parcialmente para generar respuestas automáticas o de forma asistida. Eso es muy importante. Entonces, bueno, si se dan cuenta, estos son los puntos que Microsoft recomienda. Si quieren, me voy a hacer un poquito más para acá para que se vea un poquito más los que ya teníamos de este lado. Uso aceptable, datos y privacidad, seguridad, propiedad intelectual y transparencia. Muy bien. Déjenme avanzar un poquito. Y por aquí son 4:40, me voy a apurar. Ya vimos un poquito las partes que conforman un framework de gobernanza. Ahora debe de existir, o bueno, esperemos que exista en el futuro en las organizaciones, un órgano de gobernanza. Hasta ahora hemos hablado de políticas, buenas prácticas, pero al final nada de esto funciona solo. Necesitamos una estructura que lleve justo la teoría a la parte real, ¿no? Y esa se hace por medio de un órgano de gobernanza dedicado. Lo importante acá no es el nombre, ¿no? O sea, el nombre luego genera un conflicto. No, el nombre no es tan importante. Puede ser comité, puede ser órgano, puede ser consejo, puede ser grupo de trabajo. No nos interesa demasiado el nombre, nos interesa su función y su diversidad, que es la parte más importante. Este órgano debe tener visión de toda la empresa y suficiente peso para tomar decisiones actualizadas y darle seguimiento. ¿Quién debe integrarlo? No puede ser solo un grupo técnico de TI o solo legal. Eso sí no está mal. Ya si ven un órgano así, es que ese ya no es un órgano, es más bien un grupo privado. Sí requiere una mezcla, ¿no? O sea, lo ideal es que haya personas de legal y cumplimiento, este tema de compliance, ¿no? Que a veces hay en las empresas, para navegar un poco las regulaciones. Gente de TI que también tiene perfiles de seguridad, sobre todo para comprender riesgos y oportunidades de tecnología que se presentan. Expertos en datos que entiendan un poco el valor y el riesgo de la información que se maneja dentro de estas soluciones. Representantes de negocio o de áreas de negocio para alinear la inteligencia artificial con objetivos estratégicos. Recursos humanos, importante también, porque el impacto en los colaboradores es clave. Y bueno, si es posible, no siempre lo es, pero se repite en toda la literatura y lo mencionan mucho, alguien con perspectiva ética para anticipar dilemas y proteger la reputación de la empresa. Esto no siempre se cumple, es un poco difícil tener a alguien capacitado en ética, pero bueno, es parte de lo que siempre se menciona, ¿no? Es un punto importante. Piensen un poco en este grupo como el motor y también es un poco como el guardián de la inteligencia artificial en sus organizaciones. Es responsable en la organización porque propone, valida, también es el responsable de comunicar y vigilar que justo este marco que acabamos de hablar un poquito se cumpla. El Consejo de Gobernanza, este que acabamos de definir, tiene varias funciones clave. Dentro de estas funciones existe la definición de la estrategia de inteligencia artificial, que está por ahí arriba a la izquierda. A ver, como ejemplo, decidir si se quiere que la inteligencia artificial
¿Solo para automatización interna o también para interacción directa con los clientes? Esa es una definición de la estrategia de IA, ¿no? Eso es parte del Consejo de Gobernanza y ahí es donde deciden si solo se va a utilizar como proyectos internos o también se busca la interacción directa con clientes externos. Perdón, con clientes internos, internos a la organización o clientes. Aprobar políticas. Por ejemplo, cuando se redacta y se revisa, estas directrices podemos tener algunas características como actualizar las reglas si surge una nueva herramienta como Copilot o cambiar la regulación. O sea, eso es también parte del Consejo de Gobernanza, ¿no? O sea, las políticas tienen que poder mutar. De que muten se encarga el Consejo de Gobernanza de ese cambio. Y un ejemplo sería cuando sale un nuevo modelo, una nueva herramienta, se tendrían que actualizar las reglas, ¿no? Para poderlo incluir y poderlo utilizar. Supervisar la implementación asegura que se alinea con una estrategia que ya hablamos, que está definida, pero por ejemplo, podríamos pedir reportes de avances, resultados o posibles incidentes, así es como podemos supervisar, ¿no? Con los reportes. Podemos saber qué tanto ha avanzado algo, podemos saber el resultado de lo que hemos estado haciendo, o podemos tener posibles incidentes. Obviamente, la gente que está especializada en data será la indicada para determinar un poquito estos reportes de supervisión. No necesariamente ellos van a hacer la supervisión, pero bueno. Gestionar riesgos, pues evalúa los posibles problemas legales que tienen que ver con la reputación, con la ética, antes de que ocurran. Por ejemplo, podríamos tratar de anticipar si una inteligencia artificial podría generar sesgos en reclutamiento o poner en riesgo datos personales. Esa es como parte de la gestión del riesgo, ¿no? O sea, es tratar de revisar posibles problemas antes de que ocurran. Y parte de estas políticas, por así decirlo, es anticipar sesgos que después nos generen problemas en reclutamiento o pongan en riesgo datos personales de la organización. Asignar recursos. No basta con buenas intenciones. Hay que asignar recursos, asegurar tiempo, presupuestos, capacitación. Pero bueno, sabemos que estas cosas son complicadas, sabemos que esto no es algo que de repente haya presupuesto para hacerlo de la noche a la mañana, entonces este es como un roadmap, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ir haciendo y lo pueden ir llevando por etapas. Y bueno, finalmente comunicar y rendir cuentas, que esto es lo que le da confianza y es lo que le da seriedad al Consejo de Gobernanza. El Consejo debe compartir avances, decisiones, riesgos, ¿no? Hacia el resto de la organización y, por ejemplo, debería de poder publicar al menos un reporte o algunas alertas cuando cambian las políticas. Pues básicamente este consejo son los gestores de cambio que traducen pues esta estrategia de IA en reglas y acciones, por así decirlo. Muy bien, y vamos cerrando, ya me voy a comer el tiempo, pero bueno, ¿cómo aterrizamos todo esto? Por ejemplo, evaluar el uso de inteligencia artificial. Hagan un cuestionario o una reunión rápida para detectar si hay personas usando ChatGPT, Copilot o alguna otra inteligencia artificial, aunque sea de forma informal. A veces el mayor riesgo es lo que no se ve, ¿no? Siguiente paso, por ejemplo, formar un grupo de trabajo. Inviten a una persona de legal, a una de TI, alguna de RH, un líder de negocio y tengan un objetivo de mapear necesidades y riesgos, aunque el equipo no sea aún el ideal, ¿no? O sea, hagan ese primer intento. Desarrollar políticas iniciales, por eso dice iniciales. Podemos intentar redactar 2 o 3 reglas básicas, algunas de las que se vieron aquí son muy básicas. No usar datos personales en IA pública, por ejemplo, toda respuesta a clientes generada por una IA debe ser revisada por un humano, ahí tenemos algunas. Comunicar y capacitar, manden un correo y hagan una pequeña charla virtual para explicar estas nuevas reglas. Sobre todo, si pueden, ofrezcan un tutorial breve sobre cómo utilizar la IA. Establecer el órgano de gobernanza. Formalicen quién integra el comité del consejo, aunque sea en idea, o quién debería de integrarlo. Y al menos dejen un poquito por escrito ese antecedente con su misión y sus facultades.
Iterar y expandir, que sería el último. Pidan retroalimentación, pidan feedback a quienes usan la IA. Revisen incidentes, ajusten reglas cada cierto tiempo. Conforme avance la organización, pues ya podrían ampliar las políticas, sumar nuevos miembros, podríamos explorar o se puede explorar nuevas áreas de aplicación de la IA donde antes no lo usábamos. Y pues bueno, finalmente revisamos en esta sesión la gobernanza de inteligencia artificial. No es solo un conjunto de buenas intenciones, porque no funciona así. Requiere un marco formal documentado y adaptable. No basta con confiar en el sentido común. Se trata de reglas y procesos y revisiones continuas, como casi todas las otras áreas en la organización. Las políticas clave siempre van a ser como una brújula. El uso aceptable, datos, privacidad, seguridad, propiedad intelectual. Estas políticas bajan y aterrizan los principios éticos, teóricos que se mencionan, pero sobre todo marcan los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer con IA dentro de la organización. El órgano de gobernanza al final del día es el motor de todo este tipo de frameworks y siempre debe ser multidisciplinario, con roles y responsabilidades claras. Este equipo asegura que las políticas siempre se mantengan vivas, se adapten y se cumplan, aunque todos sabemos que en la práctica a veces se olvida quién es parte del órgano. El enfoque más efectivo es el pragmatismo. Empieza por lo urgente. O sea, ese es el tema de ser pragmático. Empiecen siempre por lo urgente, comuniquen claramente y revisen periódicamente. O sea, no se esperen a que todo esté perfecto antes de poder actuar. Estas cosas son paso a paso y es mejor que tener parálisis por análisis. Pues bueno, al final del día, el tema de gobernanza de IA no está en la complejidad del marco en sí, sino en que sea comprensible y útil, ¿no? Para que realmente pueda ser utilizado por las personas. Creo que por aquí terminaríamos un poquito para poder abrir un espacio a preguntas. Sobre todo, gracias por quedarse, por acompañarnos. Y bueno, ahora sí, si tenemos preguntas, y con todo gusto las podemos responder, adelante. Si no, por ahí podemos revisar información y con gusto ahí, si nos dejan su correo, se las hacemos llegar. Claro que sí, Martín. Tenemos poquitas preguntas, pero los exhortamos a que en este momento nos envíen más de las dudas que puedan tener. Nos pregunta Fabiola, se me hace una pregunta interesante, ya la vimos, pero se me hace una pregunta bastante interesante de repasar. Dice, el tema de gobernanza, ¿es algo que la empresa debe de implementar y desarrollar o es algo que las mismas herramientas de IA pueden configurar y gestionar? Muy bien. Sí, buena pregunta. Si bien hay herramientas que tratan de cumplir con una capa de gobernanza, por ejemplo, Microsoft Fabric en la parte de datos trata de tener ya adentro de la herramienta una parte de gobernanza de datos con modelos de inteligencia artificial. Si bien sí existen, la regulación y las políticas y los procesos de cómo se utilizan, quién puede utilizarlos, cuáles sí, cuáles no y cuáles tienen un riesgo, esas son algo que se tiene que desarrollar adentro de las organizaciones. Y si no existe, pues bueno, podría ser la primera en proponerla. Muy bien, perfecto. Nos preguntan sobre si el curso se está grabando. Efectivamente, el curso se está grabado y quedará disponible en la landing del proyecto AI para Todos para efectos de repaso, así como otros contenidos valiosos de temas de inteligencia artificial. ¿Qué más? Mira, nos preguntan más sobre el diploma. Pues prácticamente son las dudas. Vamos a dar unos minutitos más para que nos hagan llegar más dudas referentes al contenido, así un poquito más sobre el diploma. Aproximadamente, Yamil, el diploma tarda entre unos 5 días hábiles. Estamos teniendo un poquito de retraso en el diploma porque afortunadamente hemos tenido mucha demanda de este proyecto, sobre todo en los eventos del mes pasado.
Entonces, ténganos ahí un poquito de paciencia. Si contestaron su encuesta de asistencia, claro que les va a llegar. También por ahí una sugerencia, por ahí se pudiera ir a lo mejor a la bandeja de no deseados, entonces también igual valida. Les tiene que llegar su diploma y su badge. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pues creo que por el día de hoy no tenemos más preguntas. Martín, si quieres vamos a pasar a lo que es espérame, creo que ya me llega una. ¿Hay alguna aplicación para administrar la gobernanza de ahí? ¿De la AI? Hay algunas herramientas, por ejemplo, como ahorita comentaba ¿La de Fabric? la de Fabric, pero también, por ejemplo, Azure Foundry, que es la parte de estudio de IA de Microsoft en Azure. Azure Foundry tiene unas recomendaciones y políticas. También si se van a la parte de Microsoft 365 como administradores en la parte de seguridad, hay una parte de cumplimiento que está empezando a incluir algunas partes de inteligencia artificial, pero bueno, igual lo que comentamos hace ratito, tienen un poco que ver con cómo opera la tecnología dentro de ciertos límites en el uso de inteligencia artificial, pero no nos dan, por así decirlo, unas reglas específicas para toda la organización. Eso sí se tiene que abordar internamente. Muy bien. Perfecto. ¿Nos podrías ayudar proyectando el código QR? Ah, claro, con gusto. Digo, el código QR y la liga de encuesta de asistencia son lo mismo, es nada más dos opciones con las que lo pueden contestar. La que les sea más fácil, ya sea a través de su celular con el código QR o bien desde su navegador con la liga de Forms. Es muy importante recibir la retro por parte de ustedes, qué otros contenidos y eventos les gustaría que tuviéramos. Y también, pues lo más importante, el nombre con el cual quieren que aparezca el nombre completo para que se les haga llegar su diploma de participación. Sin más, no nos queda más que agradecer nuevamente a todos los participantes conectados el día de hoy. Estamos seguros que se llevan valiosos conocimientos para aplicarlos en todo lo que es un marco de gobernanza en torno al uso de inteligencia artificial. Sin más, nuevamente, muchísimas gracias, Martín. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.